Un minuto del rato para que Ajá. nos recomendamos por las redes, tiene evidencia científica, y ya nos gastamos. Muy bien. ¿Todo ok? Bienvenidos a un nuevo episodio de Saludables. Hoy vamos a hablar de algo que seguro que os suena: colágeno, proteína, omega 3, magnesio. Y es que cada vez tomamos más suplementos, pero también cada vez hay más polémica, porque no sabemos si son de calidad, no sabemos si los que nos los recomiendan en las redes tienen una evidencia científica detrás. La verdad es que el comercio de los suplementos no deja de crecer cada año y cada vez nos gastamos más dinero en ellos. Así que vamos a poner orden y concierto en todo este tema con una experta nutricionista que ya está con nosotros, Lucía Redondo. Bienvenida, Lucía. Muy bien, muchas gracias por tratar este tema tan importante aquí. Sí, porque de hecho nos han llegado muchísimas dudas de seguidores, pero a mí me gustaría empezar hablando de ti, porque me gusta mucho cómo te defines. Dices que tu madre te enseñó a buscar lo natural, que cambiaste una ciudad grande, un trabajo envidiable por el bienestar, por encontrarte a ti misma, por una naturaleza. ¿Cómo fue ese proceso de cambio y cómo llegaste a la nutrición? Bueno, en realidad, claro, en mi caso no ha habido un proceso de cambio como tal, porque, bueno, por suerte es verdad que mi madre lleva toda la vida dedicada a la alimentación y la salud, y crecí ya en un entorno pues muy natural, muy saludable. Y lo que sí que, bueno, la vida me fue llevando a... Yo estuve muchos años dando clase en Barcelona en un ciclo formativo y, bueno, allí me proponían pues continuar con un poco lo que había hecho mi madre, que era la directora de ese centro, y yo en aquel momento no me vi para el resto de mi vida en Barcelona, dentro, ¿no? En el centro, con todo el barullo, el estrés, que es algo fundamental si lo que buscamos es salud, ¿no? Y bueno, dejé eso de lado y emprendí otro camino que, mira, me ha llevado a un lugar donde me encanta estar ahora mismo, que es aquí en un pueblecito de Valencia, y sobre todo dedicada también a algo que me siga apasionando, pero, oye, en un entorno muy, muy natural y muy saludable. El estrés, sabes que es uno de los factores que más influyen en nuestra salud, y para eso a veces hay que tomar decisiones en la vida. Y tomaste decisiones importantes, y ahora estás contenta con la vida que llevas. Ahora estoy muy contenta, ¿no? De hecho, para mí la definición de éxito es conseguir el bienestar en tu día a día, haciendo algo que te guste y además, bueno, en mi caso, ayudando a los demás, ¿no? Entonces, sí, yo ahora mismo estoy muy contenta por ese camino, esa decisión. Pues enhorabuena, y vamos a abrir ese melón de los suplementos. Para empezar, me gustaría saber, Lucía, ¿por qué se ha puesto tan de moda? ¿Por qué tenemos tanta información que llega ya a ser sobreinformación y se convierte muchas veces en desinformación? Bueno, aquí habría varios factores, yo creo, ¿no? Pero hay uno importante en el cual pues a nosotros nos llegan. Yo me dedico a la clínica, a ayudar a personas a resolver problemas de salud, sobre todo digestivos, pero también inmunitarios y demás. Y claro, nos llegan muchas personas que no se quedan conformes con una etiqueta médica, con recomendaciones que les ha hecho el personal médico, que hay médicos maravillosos, y de hecho yo colaboro y trabajo con ellos, pero que es verdad que la medicina actualmente está muy fragmentada, muy hipermedicalizada, y entonces hay veces que se van poniendo parches. Por ejemplo, te duele la cabeza, pues te doy un paracetamol, un ibuprofeno. ¿Vale? Se te resuelve en el momento, pero después vuelve a aparecer y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer, y a veces empiezan a aparecer también efectos secundarios de esos fármacos. Entonces, desde mi punto de vista, la mirada de la medicina actual es muy buena para algunas cosas, pero la verdad es que ha fracasado en lo que es la prevención de patologías y en el conseguir esa salud verdadera, ¿no? Que la salud no es solo la ausencia de la enfermedad, la salud es ese completo bienestar físico, emocional y mental. Entonces yo creo que ahí surgen todo lo que conocemos como medicinas alternativas, medicina natural, medicina integrativa, que en realidad, fíjate, algo muy importante, en la medicina integrativa, que es lo que yo me dedico, no trata de suplir lo que te dice el médico y el diagnóstico que te hace el médico y todo lo contrario, integra esa parte con
ostras, todo lo que podemos hacer desde los hábitos de vida saludables, desde herramientas que tenemos, entre las cuales está la suplementación. Entonces, yo creo que esto surge como una necesidad de las personas que no acaban de encontrarse bien, no acaban de encontrar esa salud, ¿no? Y se busca algo más, algo diferente. O sea que sí necesitamos los suplementos realmente, o hay mucho marketing en todo esto, ¿no? Porque los suplementos al final están en la alimentación, muchos de ellos, ¿no? Claro, por eso yo no soy partidaria de decir que los suplementos son necesarios. Yo no creo que haya suplementos que sean necesarios para toda la población. ¿Por qué? Porque en realidad una buena alimentación, unos hábitos de vida, que aquí hago un paréntesis, que hábitos de vida hablamos no solo de alimentación y del deporte, sino también pues de que te dé la luz del sol, de tener una vida social adecuada, de dormir bien, del contacto con la naturaleza. Los hábitos de vida son más importantes, mucho más importantes, que cualquier suplemento que te puedas tomar en un contexto normal, ¿eh? Hay algún detalle, algún caso concreto, pero en general los hábitos de vida nunca van a ser suplementados por un suplemento. Entonces, por eso los suplementos no son necesarios. Ahora bien, nos pueden ayudar en determinados momentos. Eso sí. Ok, entonces, si hay alguien que se está tomando ahora mismo 1000 suplementos, que nos está viendo o escuchando, ¿qué le dirías? ¿No? Porque lo he oído, el omega 3, porque el magnesio para dormir, porque se lo toma mi vecina, porque lo he oído en redes, ¿no? Tomar suplementos sin un criterio médico, ¿tiene peligros también? Puede tenerlos. Yo aquí definiría varias cosas, ¿no? Y es que los suplementos tienen sentido una vez están incorporados en un abordaje terapéutico. Por ejemplo, si tienes algún problema de salud, nosotros trabajamos con suplementos, pero no vas a venir a mi consulta y te voy a decir, mira, Susana, te vas a tomar esto y esto. No. Vamos a hacer un buen reconocimiento de qué es lo que te pasa, qué síntomas tienes, desde cuándo ocurren, las analíticas que tengas. Es decir, vamos a valorar todo tu contexto actual, qué es lo que te pasa, y a partir de ahí diremos, vale, vamos a buscar este objetivo y para ello podemos apoyarnos en estos suplementos. Pero de base tiene que haber un cambio de alimentación, un cambio de hábitos, una mirada diferente. Puede haber una toxicidad de algún componente, de metales pesados, disruptores endocrinos. Entonces, dentro de ese contexto está bien, pero si no, ¿qué pasa si yo me voy? Además que los suplementos los venden en el supermercado actualmente. Si yo empiezo a comprar y consumir suplementos, peligro número 1, puedo estar tirando dinero. ¿Vale? Porque no los necesite, ¿no? Porque no los necesites o no sean de buena calidad. Porque el siguiente punto es que, verdad que hemos visto en suplementos, por ejemplo, un omega 3, los hay que cuestan 5 euros y la misma cantidad de perlas igual te cuesta 45 euros. Esa es otra de las preguntas que te quería hacer. ¿El dinero marca ¿Dónde está la diferencia de la calidad? Claro, aquí cada empresa pues lo hará de una manera determinada, ¿no? Pero es verdad que hay muchas calidades dentro de cada suplemento. Hay algunos con más riesgos y otros con menos. Por ejemplo, el omega 3, que lo has mencionado. El omega 3, yo siempre digo que el omega 3 o es de buena calidad o mejor no lo tomes, porque puede tener un riesgo. Ese omega 3 es una grasa muy inestable que puede estar oxidada. Puedes estar consumiendo una grasa oxidada que puede oxidar tus células, deteriorar tus células. Entonces ahí es preferible no jugársela. Entonces, o te gastas el dinero en un buen omega 3 o mejor no lo tomes. Consigue omega 3 comiendo sardinas, caballa, ¿no? Pescadito azul de pequeño tamaño. Eso con el caso del omega 3, pero en las plantas, por ejemplo, si compramos un suplemento de ginseng, de vitex, de cualquier planta, de cardo mariano, o es de buena calidad o estamos pudiendo comprar paja. Podemos estar tirando el dinero. Entonces, las calidades son muy importantes. Por ejemplo, es verdad que hay garantías, una vez conoces los suplementos y lo sabes interpretar, hay garantías internacionales que nos ayudan a definir o a conseguir saber si ese suplemento es mejor o peor, como por ejemplo en el omega 3 hay una garantía internacional que es el sello IFOS, que te asegura que no está oxidado, que no tiene metales pesados.
Claro, ¿vale la pena? Hombre, pues en muchos casos sí. Vale la pena consumir, si se consumen, que sean suplementos de buena calidad. Pero fíjate lo que acabas de decir, ¿no? Bueno, pues a lo mejor si no tienes dinero para comprarte un omega 3 de calidad, pues tómatelo de las sardinas, ¿no? Del alimento. ¿Cómo sabemos realmente si necesitamos el suplemento? ¿Tenemos que ir a un análisis de sangre, por ejemplo? Porque cada suplemento micronutriente que necesita nuestro cuerpo está estipulado, ¿no? En una cantidad por la OMS o por la organización con un criterio. ¿Cómo saber si tenemos suficiente nivel y tenemos que recurrir a la pastilla o no? Pues eso siento decir que no es tan fácil, porque tú te puedes hacer una analítica, te miras los niveles de magnesio, de vitaminas, y puede salir todo bien en la sangre, pero puede que en los tejidos haya un déficit de esos nutrientes. Es por eso que no es tan fácil como, bueno, yo me hago la analítica y ya sé si suplemento o no. No, la suplementación en realidad tenemos que averiguar si te puede servir o no haciendo esa anamnesis, esas preguntas sobre tu vida, tus síntomas, tu evolución, tu situación, tu contexto. Y a partir de ahí valoramos si un suplemento te puede ayudar o no. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Sabes que los tics nerviosos, los tics que a veces ocurren en el ojo. Te vibra, ¿no? Sí. ¿No? El ojo. Eso muchas veces ocurre por deficiencia de magnesio. Pero tú puedes tener ese tic, te puedes hacer un análisis de sangre y tener los niveles de magnesio bien. En cambio, te puedes tomar un suplemento de magnesio y se te puede ir. Entonces, eso hace que sea un poquito más difícil. Luego también, antes comentábamos de los tipos de suplementos, ¿no? En el caso de magnesio, porque lo acabo de mencionar, también hay diferentes tipos de magnesio, ¿no? Hay diferentes formatos. Hay el bisglicinato de magnesio, el óxido de magnesio, el malato de magnesio, el treonato de magnesio. Hay muchos y cada uno tiene una función o tiene una afinidad por un tejido. Entonces, eso también va a determinar que te haga efecto o no. Y la dosis, por supuesto. Pero claro, puede ser alguien que diga, no, yo tomé magnesio y a mí no me hizo nada. Primero hay que ver qué dosis, en qué forma química, qué excipientes tenía ese suplemento, que es otro tema. Excipiente, explícanos esto, excipientes. Lucía. Tú cuando miras una etiqueta de un suplemento, si alguna vez nos da por mirar, están los ingredientes y en esos ingredientes está lo que tú estás comprando, magnesio. ¿Vale? Pues te explican la forma química del magnesio. Por ejemplo, bisglicinato de magnesio. Pero luego para rellenar la cápsula no queda perfecta solo con el magnesio, sino hay que rellenarla. Y se rellena con excipientes, que pueden ser celulosa microcristalina, a veces ponen estearato de magnesio, dióxido de silicio, que no es que sean problemáticos. Por lo general, los de los suplementos no suelen ser problemáticos, pero ojo que hay algunos que sí. O puede haber excipientes que te den malestar digestivo, o que no lo toleres bien, o que tengas algún tipo de sensibilidad. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de escoger un buen suplemento. ¿Y cuáles serían los excipientes que no recomiendas o que peor pueden sentar? No sé si tienes alguno en mente. Mira, aquí tengo que decir algo a favor de los suplementos y es que es curioso porque la regulación hacia los suplementos versus los medicamentos. En los suplementos hay cosas que no se pueden utilizar, pero en los medicamentos sí. Por ejemplo, el dióxido de titanio. El dióxido de titanio es un aditivo que se prohibió hace unos años para los suplementos, pero se permite todavía en los medicamentos. Fíjate qué curioso. Pero bueno, ese sería un poco uno de los más problemáticos que se ha relacionado con disbiosis intestinal, o sea, con problemas a nivel de la microbiota intestinal. Puede tener desarrollar más riesgo de cáncer, etcétera. Que son dosis muy pequeñas, pero, hombre, si empiezas a sumar, al final se pueden llegar a dosis más altas. Entonces, luego también tener una cosa en cuenta en los suplementos, que a veces hay, sobre todo estos que son de chupar, o gominolas, o en sobres, que muchas veces se hacen así con sabores, que dices, ¡ay, qué rico está! Qué rico está porque se ponen edulcorantes, se ponen elementos como por ejemplo sacarina, ciclamato, sucralosa o incluso algunos que no son
tan problemáticos, pero pueden no irnos bien para la parte digestiva, como el xilitol, que a veces nos puede dar algo de gases, o la inulina, que es algo muy bueno, pero si tenemos algún problema digestivo, pues igual nos puede dar algo de gases. Así que hay que tener cuidado con los sabores. Los sabores que están dentro de esas gominolas, ¿no? Porque las gominolas, por ejemplo, también he escuchado que hay una especie de polémica de que como tienen que pasar por diferentes procesos a la hora de componer la gominola, pues que pueden perder parte de la efectividad del suplemento. ¿Es así? Eso depende de de qué nutrientes estemos hablando. Por ejemplo, imagínate unas gominolas. Yo siempre huyo de ese tipo de suplementos de forma de gominolas y demás, porque o llevan azúcar o llevan algún edulcorante, porque si no, no vas a ver a gominola, ¿no? O bien. Entonces, para elaborar ese tipo de productos es verdad que se suelen someter a temperaturas altas, y si lo que estamos metiendo en esa gominola son, por ejemplo, vitaminas de grupo B, hay muchas vitaminas de grupo B que son termosensibles, que se degradan con el calor. Entonces, claro, pueden estar perdiendo su efectividad. O el omega 3, por supuesto, ¿no? Si son gominolas con omega 3, pues cuidado el cómo se haya elaborado esa gominola. Siempre que se aplica calor, habrá cosas que se van a degradar. Entonces, como no hay tanta regulación en ese sentido, es algo que tenemos que valorar como profesionales nosotros para después hacer una buena recomendación. Qué importante es dar con un buen profesional, Lucía, porque me imagino que además no todos ni estudiáis lo mismo, ni tenéis la misma trayectoria, ni tenéis la misma actualización de contenidos, ¿no? Claro, sí. Yo la verdad que la parte de la suplementación es algo que siempre me ha gustado, ¿no? Y también, de hecho, ahora estoy muy, muy metida, especialmente porque estoy incluso en formulación de productos de suplementos, y es algo que me gusta mucho, ¿no? Por eso creo que es muy importante diferenciar lo bueno de lo malo, ¿no? Como en todo. Como en todo. Sí. Y ahora que tanto se habla de la evidencia científica, ¿no? De que todo lo que tiene detrás una evidencia científica, pues es más certero, menos problemático, más seguro. ¿Cuáles son los suplementos que más evidencia científica tienen detrás y que menos riesgos cabría, ¿no? Dentro de, bueno, lo voy a tomar porque me lo dice mi primo, ¿no? Claro. Bueno, yo aquí haría 2 puntualizaciones. Venga. La primera es lo de la evidencia científica. Yo, por suerte, también toda la parte de investigación he estado muy metida. De hecho, sigo haciendo colaboraciones con grupos de investigación, y de hecho hice mi doctorado. En fin, que he estado muy metida en el mundo de investigación. Y también tengo que decir que claro, lo que ahora escuchamos muchas veces de o tiene evidencia científica o no sirve. Aquí tengo que decir que algo tenga evidencia científica no significa que sea la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque dentro de la investigación hay muchos intereses también, hay muchas formas de hacer las cosas y hay muchas cosas que no se investigan. ¿Pero por qué? Porque para investigarse hace falta mucho dinero. Y si es algo que no tiene un gran interés, o algo que no se va a poder patentar, o algo que no hay una gran industria detrás que tenga dinero y te dé dinero para investigar eso concreto, difícilmente vamos a conseguir una evidencia científica alta de algo concreto, ¿no? Que a lo mejor se lleva utilizando muchos años, que hay una alta sospecha por los mecanismos de acción que tienen de que pueda tener una efectividad. Voy a ponerte el ejemplo de la vitamina C. La vitamina C es un suplemento que se usa muchísimo. ¿Necesitaría más evidencia científica para asegurar algunos usos que usamos nosotros en consulta? Sí. ¿Hay esos estudios? ¿Alguna vez ha habido alguna empresa que le ha interesado tanto que...? No. ¿Por eso lo voy a dejar de utilizar? No. Entonces, es por eso que sí que es cierto que hay evidencia científica del uso de muchos de los suplementos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo también, la vitamina E. Es una vitamina que tiene varios ensayos clínicos. De hecho, se utiliza para bajar los sofocos de la menopausia, que es algo que creo que se conoce poco, pero bueno, pues hay ensayos clínicos bien publicados sobre vitamina E y menopausia, sofocos, incluso osteoporosis. Entonces, eso significa que eso sí que, por ejemplo, tiene más peso, más evidencia, pero hay otros usos que no, pero los seguimos utilizando, porque sabemos que tiene un gran potencial, sabemos que a nivel del mecanismo bioquímico puede resultar bueno,
Y algo muy importante, y es que no tiene efectos secundarios, que es para mí la clave, ¿no? O sea, ¿en qué diferencia hace de tomarte un ibuprofeno de un suplemento natural que te pueda hacer esa eficacia, contando que sea un suplemento de buena calidad, con principios activos elevados, digamos, estandarizados? Pero la diferencia está en que lo que es más natural no vamos a tener esos efectos secundarios, o no en la mayoría de casos, ¿vale? Y luego también es la forma de utilizarlos, ¿vale? Cuando utilizamos los suplementos bien utilizados, no sustituimos un ibuprofeno por un arpagofito, por ejemplo, que es una planta también con efectos antiinflamatorios. Eso es un error, porque al final acabamos en lo mismo, parcheando. Me duele la cabeza, pongo el parche, lo silencio, ¿no? Y parece que ya no existe. No, lo que tenemos que hacer es buscar el origen de ese dolor de cabeza. Que a lo mejor el origen está en el intestino y lo que te tengo que dar es una glutamina, un probiótico, algo para ayudar a tu intestino, no al dolor concreto, dolor de cabeza. Y ese es el punto más importante que cuesta muchas veces de hacer entender. Cuesta de hacer entender porque también cuesta más minutos en consulta, hay que investigar más, hay que hacer más preguntas y ahora mismo, por ejemplo, lo que es la salud pública no existen, ¿no? Son 5 o 7 minutos por paciente y no daría tiempo, ¿no? A llegar a la raíz del problema. Yo creo que esa podría ser, ¿no? la principal razón. Sí. Ya, y entonces lamentablemente. ya no te puedes ir a dispensar tú mismo, ¿no? el suplemento, porque hay que buscar un poco más allá las causas de esos problemas que tratamos de solucionar. Pues vamos a hablar de los suplementos ahora que se han puesto más de moda, como por ejemplo el colágeno. El colágeno y el ácido hialurónico está en redes, te saltan publicidad cada, yo creo, no sé, dependiendo de cuál sea tu perfil, ¿no? Pero te saltan publicidades en cápsulas, en gominolas, en polvos. ¿Qué tiene de beneficios el colágeno? ¿Lo puede tomar todo el mundo para la piel y las articulaciones? A ver, el colágeno es verdad que es fácil de vender porque, claro, el déficit de colágeno, pues tenemos la piel, el pelo, las uñas, los huesos, que son esa estructura que tiene, las articulaciones. Entonces es algo que a muchas personas dices, ostras, yo quiero fortalecer esto. ¿Cuál es el problema del colágeno? Que hay muchas calidades. El colágeno al final es un subproducto de la industria animal y de animales y de peces, ¿no? En realidad, un colágeno directamente difícilmente lo vamos a asimilar, porque es una proteína, que es una molécula muy grande, que difícilmente lo vamos a asimilar. Por eso se vende muchas veces el colágeno hidrolizado, que significa que está troceado para que tú lo puedas asimilar. Ahora bien, no debemos de olvidar que el colágeno es una proteína. Si lo que quieres es fortalecer tu colágeno, el de tus articulaciones, el de tu piel, lo primero es consumir suficiente proteína en la dieta, antes de gastarte el dinero en el colágeno. Primero, estás comiendo bastante proteína, bastante pescado, huevos, carne. Hay bastante, porque si no, empieza por ahí, que va a ser más barato y además te va a beneficiar a muchas otras cosas. Segundo punto es que para formar tu colágeno, el de que tu piel esté más bonita, necesitas los cofactores, es decir, elementos que ayuden a construir, son como los obreros. Tienes los ladrillos, que serían la proteína de la dieta o del colágeno que tomes en suplemento, pero en cualquier caso necesitas los obreros que construyan. Y esos obreros son la vitamina C y el silicio y el magnesio, ¿vale? Esos tres. Si tú tomas colágeno pero tienes falta de vitamina C, no vas a hacer nada, no vas a construir nuevo colágeno. Entonces, necesitas suficientes cofactores, suficientes obreros. Y si dices, bueno, vale, yo como suficiente proteína, pero aún así quiero fortalecer ese tipo de proteína, quiero un suplemento de colágeno, sí que es cierto que hay estudios publicados, hay información importante, estudios que se han hecho sobre la suplementación de colágeno, pero colágeno muy específico, no vale cualquiera. Son colágenos que se han identificado qué trocitos de esa proteína son los que van a estimular la formación de tu propio colágeno. Y ahí entramos en las calidades y en las marcas, ¿no? Hay algunas
suelen ser patentes, marcas registradas, que han logrado identificar qué trocito específico es el que te interesa, el que tienes que tomar para que tenga más eficacia. Entonces, eso está bien, lo juntas con los obreros y tienes más probabilidades de que eso te funcione. O sea que hay que documentarse, informarse y acudir a profesionales como tú, Lucía. Bueno, eso o empieza por lo básico antes de tirar dinero, ¿no? O sea, yo tampoco quiere decir que todos pero bueno, es que empieza comiendo bien antes de comprar, tirar suplementos. Empieza, pues eso, con los hábitos de vida antes que gastar. Pues vamos con el magnesio, porque claro, hay tantas formulaciones diferentes y ahora todo el mundo toma magnesio para dormir, por ejemplo. ¿Cuál es el preferido o el que funcionaría mejor, ¿no? Para descansar mejor? Para descansar, el bisglicinato de magnesio es el que tiene pues una eficacia mayor. También el treonato de magnesio, porque tienes la estructura química que la única que realmente se ha visto que atraviesa la barrera hematoencefálica, o al menos que lo hace en mayor proporción. Pero bueno, si no, un bisglicinato de magnesio sería una buena opción. Vamos a la proteína en polvo, porque todavía se sigue, creo que sigue en boga, ¿verdad? La creencia de, no, si no entreno, hago entrenamiento de fuerza, no me hace falta proteína. No, si tomo demasiado proteína, va a salir afectado el hígado. ¿Tenemos que tomar proteína en polvo? ¿Es recomendable suplementarse? La proteína en polvo es una alternativa si no logras aportar suficiente proteína con la dieta. Tú, si haces deporte, si vas al gimnasio y intentas incluso hacer hipertrofia muscular, porque dices, yo quiero que volumen, ¿no? Que aumente. Es verdad que para aumentar volumen muscular, primero hay que entrenar, si no, ¿no? Y además entrenar bien, intenso, y que no falte la proteína, comer bastante proteína. Entonces, si no es suficiente, si tú no comes tus 200, 300 gramos de carne, pescado en la comida, otro tanto en la cena, por ejemplo, bueno, te puedes plantear alguna proteína en polvo, no está mal. También es verdad que incluso, o sea, yo conozco gente que lo toma así por comodidad y por abaratar incluso la proteína, ¿no? de alimentos. Yo soy partidaria siempre de empezar con la comida. Si no es suficiente, vamos a los polvos. Luego hay una creencia de algo que has mencionado muy importante, de que no, cuidado que demasiada proteína daña el riñón o daña el hígado. En realidad esto es un mito que se ha mantenido durante muchos años. En realidad en la sociedad tenemos más problemas por déficit de proteína que por exceso. De hecho, la gente cuando yo empiezo a preguntar concretamente cuánta cantidad, normalmente la recomendación es, no, tienes que aumentar. Entonces, bueno, en esos casos está bien ese suplemento, no lo veo mal después de entrenar, especialmente porque ahí es donde está la ventana anabólica que llaman, que es esa ventana para aumentar esa masa muscular, aunque dura más esa ventana de lo que se pensaba antes, ¿eh? O sea, que tampoco es que hay que acabar de entrenar y tomarte el batido o el chuletón, no. Podemos esperar, pero el aporte proteico debe ser diario también. O sea, que aunque no entrenes, también hay que comer suficiente proteína. Suficiente proteína, eso está clarísimo. Sí. Aquí lo hemos contado varias veces en este podcast. Más preguntas que además nos han llegado y que te quería hacer durante la conversación. ¿La proteína animal es mejor que la proteína de la leche o la proteína del huevo? ¿Aporta más cantidad, calidad de los aminoácidos, de las vitaminas que llevan? En realidad, no sé si hablamos en forma de suplemento suplemento, sí, preferiblemente vamos a hablar del polvo, polvo, porque hay diferentes polvos. En realidad, tanto la proteína de una carne, por ejemplo, como una proteína en polvo de whey, ¿no? Que de whey o de caseína, o la proteína de huevo, las tres son excelentes en cuanto a proporción de aminoácidos esenciales, capacidad de construir masa muscular. Es verdad que quizá la proteína whey, la que es la del suero lácteo, es la que tiene más estudios, tiene una proporción un poquito más elevada de leucina, que es el que más estimula la formación de masa muscular, pero a efectos prácticos las tres son muy buenas, ¿vale? Muy bien, pues vamos a por la creatina. Porque ahora todo el mundo toma creatina, ya se ha puesto también muy de moda. La creatina también tiene evidencia científica, funciona, la puede tomar todo el mundo.
Sí, la creatina es verdad que hoy en día pues se habla mucho de ella porque, claro, la creatina lleva utilizándose en el mundo deportivo muchísimos años porque aumenta un poquito la fuerza muscular. Que eso solo se nota si tú haces pesas y dices, bueno, pues empiezo a tomar creatina y a lo mejor hago una repetición más, ¿no? O sea, puede ser medible el efecto de la creatina. Lo que pasa es que en los últimos años se han publicado otros estudios en los cuales ven que hay beneficio también a nivel cognitivo, por ejemplo, para personas, bueno, a partir de una determinada edad, que quieres fortalecer la parte cognitiva, o como preventivo para la energía en general del cuerpo. Bueno, tiene otros efectos y por eso se ha puesto tan de moda. Eso no quiere decir que todos tengamos que tomar creatina. Yo no tomo creatina, pero no por nada, porque o sea, no hay necesidad, no hay... creo que con los alimentos, con los buenos hábitos, se puede conseguir muchas cosas, ¿no? Es como, imagínate, desayunando croissant con la creatina, ¿no? Pues intenta primero poner armonía en eso, que vas a tener mucho más impacto. Y luego sobre la pregunta de si todo el mundo la puede tomar, en principio no hay problema. Ahora, de hecho, se ha hablado mucho que si estimula la pérdida o sea, la caída de cabello, parece que eso es más bien un mito, que no ocurre. También que retiene un poquito más de agua, que se dice, yo digo lo que se dice y luego lo que en mi experiencia he visto, se dice que no hay problema porque solo sería a nivel muscular, que no genera retención de líquidos, pero hay algunas personas, sobre todo mujeres, que yo sí que he visto que aumentan un poquito esa retención de agua en todo el cuerpo. Y luego también hay todavía dudas en cuando hay endometriosis, porque en el tejido endometrial se ha visto que hay más acumulación de creatina. Entonces, por precaución, de momento, no se aconseja tomar creatina si tienes endometriosis. Ok. Bien, pues vamos a la ashwagandha, que la ashwagandha también se ha puesto muy de moda para bajar revoluciones, antiestrés, dormir mejor. Y sin embargo, también hay los adeptos y los que realmente tampoco lo ven del todo muy necesario, sobre todo porque tiene efectos secundarios, incluso puede hacer el efecto contrario, ¿no? Conozco a varias personas, ¿no?, que les activa en vez de tranquilizarles. ¿Qué opinas de la ashwagandha? A ver, a mí la ashwagandha me parece que es un buen suplemento, aunque antes de entrar en él volvemos a la calidad. Hay diferentes tipos de ashwagandha en el mercado y tendríamos que mirar, o sea, siempre que hablamos de plantas, hay algo fundamental que es mirar que esté estandarizado en los principios activos. ¿Eso qué quiere decir? Que me diga de esa ashwagandha el principio activo más importante, o sea, la molécula que más acción tiene en mi cuerpo, qué cantidad tiene, para yo saber pues cómo se ha sido el proceso de recolección, extracción, calidad. Entonces, los guitanólidos son el principio activo de la ashwagandha. Entonces, tenemos que buscar una ashwagandha que me diga cuánta cantidad de guitanólidos tiene. También hay marcas registradas de la ashwagandha que ya te ofrecen esa calidad. O sea, lo digo un poco por también las personas que dicen, es que yo me tomé ashwagandha y no me hizo nada. Yo lo primero que haría es revisar qué ashwagandha, en qué dosis, de qué calidad, ¿vale? Si es de una buena calidad, pues es un suplemento que a mí me gusta como adaptógeno. ¿Adaptógeno qué significa? Significa que nos va a ayudar a modular un poquito situaciones de estrés. Personas que vamos con muchas revoluciones, la ashwagandha te puede ayudar a dar un poco de calma. Nos puede ayudar a descansar mejor. Es verdad, como bien dices, que hay algunas personas que a lo mejor les da un poco esa activación. Primero, en ese caso, lo ideal es tomar la ashwagandha por la mañana. De hecho, tomarla por la mañana me puede ayudar a descansar mejor por la noche. Igual que te dé el sol por la mañana a primera hora, te ayuda a descansar por la noche, ¿no? Es un poco controlar el cuerpo 12 horas antes para después darle la señal de que tiene que dormir. Entonces, bueno, en esos casos está bien. Es verdad que en un caso de hipertiroidismo estaría contraindicado, pero el resto de casos a mí sí que es un suplemento que me gusta utilizar como adaptógeno. Fíjate que ahora se han puesto también muy de moda todos los suplementos para la microbiota. Sí. Prebióticos, probióticos y otros suplementos, ¿no? La microbiota necesita ser regulada, ¿no? Entiendo, Lucía. Sí, bueno, además ese es el campo al que más me dedico yo y bueno, tengo un equipo de profesionales también que nos dedicamos justamente a trastornos digestivos, es lo que más vemos en consulta.
toda esa microbiota que habita con nosotros y sobre todo en el intestino, ¿tiene que ser cuidada y regulada? Sí, lo que pasa que quien va a hacer esto son, de nuevo, nuestros hábitos de vida, lo que comemos cada día. Fíjate, te voy a decir un detalle. Si lo que buscamos es mejorar la diversidad microbiana, que es un parámetro fundamental para determinar si tienes una microbiota saludable o no, es más interesante que consumas cada día un alimento fermentado, como por ejemplo un kefir, una kombucha, un chucrut. No nos quedemos solo con el yogur, que es el alimento fermentado menos interesante, ¿vale? Vamos a fermentados un poco más ricos y diversos. Toma cada día un fermentado. Eso tu microbiota te lo va a agradecer, tu sistema inmunitario también. Cuando ya nos vamos a suplementos específicos para la microbiota, como por ejemplo probióticos, ostras, pues es que a lo mejor una persona tiene el intestino muy alterado, tiene una distensión abdominal, gases, hinchazón, diarrea, toma un probiótico y a lo mejor le sienta mal, porque puede hincharte más. Por eso, mucho cuidado con los probióticos. Nosotros lo utilizamos mucho, pero siempre en segundas fases, ¿no? Más adelante, cuando esté esto un poquito más calmado, damos un probiótico. Con los probióticos, bueno, esto es un mundo aparte, hay muchos tipos de calidades, de tipos de probióticos, y ahí sí que tienen que ser de muy buena calidad, que especifiquen la cepa, la dosis por cepa, cuidado con los excipientes de nuevo, porque si tienes la barriga hinchada y tomas una fibra como la inulina, que es maravillosa, teóricamente, te va a hinchar la barriga más. Vas a tener más gases. Entonces, eso no lo podemos dar al principio, no lo podemos dar a cualquier persona. Bien, pues fíjate que por aquí también todos los expertos que pasáis os convertís en fuente de inspiración para las personas que nos oyen, que nos escuchan, que nos ven. Y me gustaría preguntarte por tus hábitos. Lucía, ¿tú cuáles son los suplementos que tomas en tu día a día? A ver, tengo que decir que yo ahora estoy en lactancia, estoy con lactancia, entonces no puedo tomar todo lo que me gustaría, porque es verdad que durante el embarazo y la lactancia pues hay muchas cosas que no, por precaución no podemos tomar. Pero yo, por ejemplo, yo voy cambiando mucho. Es verdad que a mí siempre, como yo hago muchas recomendaciones a pacientes, me gusta probar las cosas para ver cómo sientan, qué sensaciones tengo. Entonces, bueno, siempre estoy probando cosas. Pero hay algo que, por ejemplo, me ha acompañado todo el embarazo y lactancia, que es el omega 3, de buena calidad. Y luego sí que he ido tomando probióticos, pues ahora mismo tomo omega 3, probiótico y cuando me acuerdo magnesio. Y vitamina D, también cuando me acuerdo. Pero bueno, son un poco mis básicos ahora mismo. Si no estuvieras en lactancia, ¿cuáles tomarías? Pues estaría probando nuevos suplementos para regular la microbiota. Es verdad que, y aquí hago un pequeño paréntesis, yo he llegado a especializarme mucho en la parte digestiva, también de histaminosis, porque es algo que he sufrido y que de alguna manera tengo esa tendencia, ¿no? Entonces eso... Bueno, pues me viene bien porque me da pie a probar muchos suplementos, muchos tratamientos. Entonces siempre voy probando plantas, sobre todo las plantas en suplementos no conviene tomarlas durante mucho tiempo porque tienen principios activos que van a modular mecanismos de nuestro cuerpo. Entonces sí que me gusta ir tomando algunas plantas medicinales en forma de suplementos también. Fíjate cuando dices, porque se me olvida, ¿no? ¿Cómo haces con tus pacientes para que incluyan los suplementos en como un hábito, ¿no? En su rutina? ¿Hay algún truco? Mira, el truco es que yo siempre soy partidaria de poner objetivos y fases. Es decir, por poder, tú ahora me puedes preguntar y te puedo decir, mira, podrías tomar toda esta lista de suplementos, pero es que no tiene sentido. En el cuerpo y en este sentido, menos es más. Entonces yo siempre marco objetivos y fases de decir, mira, Susana, vamos a hacer durante este mes, vamos a tomar este probiótico con este suplemento, con este otro, para conseguir este objetivo. Entonces, de esa manera utilizamos los suplementos de forma coherente y con un objetivo. Entonces, cuando tenemos ese objetivo es mucho más fácil que haya adherencia, que tú digas, vale, Lucía, pues venga, este mes vamos a por esto, ¿no? Y yo creo que de esa manera estamos más motivados, más concienciados para no olvidarnos, ¿no?
Pues que se nos acaba el tiempo. Yo estaría aquí preguntándote por todo. Tenía un listado, pero se nos acaba el tiempo porque yo siempre quiero hacer podcasts que se puedan escuchar del tirón para sobre Muy todo bien. que sean más útiles para los que nos siguen. Y nos quedan dos preguntas que nos han mandado dos seguidoras. Vamos a escuchar la primera, que es Silvia de Simone, de 46 años. Hola Susana, yo tengo 46 años y mis analíticas salen bien, pero aún así yo me noto cansada, estresada y con dolor articular. ¿Qué suplementos podrían ser útiles? Bueno, esta pregunta me sirve para reforzar y dejar bien claro que no trabajamos con la recomendación de tapar el síntoma o el parche. O sea, no sustituimos un fármaco por un suplemento. Entonces, efectivamente, puedes hacerte una analítica y que esté todo bien, pero tú no estás bien, ¿vale? Y ahí es donde entra pues esta medicina integrativa, esta medicina funcional, que es ir más allá. Entonces, yo te diría que no puedo recomendar un suplemento porque no estaríamos haciendo las cosas bien. Puede ser que estemos tirando el dinero y como eso no me gusta hacerlo, lo primero es revisar los hábitos de vida, la alimentación, el sol, el deporte, naturaleza, y luego ver si podemos sospechar, ¿no? Ese cansancio y agotamiento es que puede ser por un problema digestivo, ¿no? Estamos haciendo bien la digestión, estamos descansando bien, tenemos conflictos emocionales, ¿qué está pasando ahí? Y a partir de ahí podríamos empezar a recomendar. Muy bien, personalizar al máximo y sobre todo tener esa radiografía, ¿verdad?, de la persona, de cada uno de ellos. Bien, pues vamos con Yolanda de Simone, de 50 años. Vamos a escucharla. Hola, buenos días. Yo quería preguntar acerca del suplemento del Agnus Cactus. He visto que es un suplemento que tiene beneficios en la época de la perimenopausia, sobre todo en mujeres mayores de 40 años. Y yo tomo en concreto uno que se llama Vitex cuyo componente principal es el Agnus Cactus. Me gustaría que me explicaras en concreto qué beneficios tiene y qué es lo que puede aportar. Gracias. Vale, el Vitex es una planta, ¿no?, que entraría dentro de este tipo de suplementos, de que son plantas medicinales, y ahí tenemos que buscar uno que sea de calidad, que tenga esos principios activos más controlados y analizados. El Vitex es una planta, es el Vitex Agnus Cactus. Es una planta muy utilizada para la mujer en todas las fases de la vida. En realidad va muy bien también cuando hay problemas menstruales, síndrome premenstrual, cuando estamos en la menopausia, o sea, tanto la peri como la menopausia, es un regulador hormonal. Entonces, puede irnos bien, es uno de esos reguladores hormonales que no tiene efectos secundarios y que tiene una eficacia. Claro, puede ser que tú lo estemos escuchando y digas, bueno, pues yo lo pruebo, pero no me hace nada. Ponte el ejemplo. Pues claro, habrá que ver si eso es suficiente, no es suficiente, qué está pasando, por qué hay esos síntomas, ¿no? y ir más allá. Pero bueno, como un suplemento para ese área más de las hormonas de la mujer, es un suplemento que está bien. Uh-huh. Pues genial, muchísimas gracias, Lucía Redondo, un placer escucharte. Dejaremos también tus redes sociales, cómo pueden contactarte, porque yo creo que se nos han quedado muchas preguntas y seguro que nuestros seguidores tienen muchas consultas que hacerte y seguro que sería muy buena idea que se pusieran en contacto contigo directo. Para eso están también las redes sociales, uno de sus puntos positivos, ¿no? Sí. Poder conocer a expertos tan maravillosos como tú. Gracias, Lucía. Muchísimas gracias a ti por traer este tema y de crear este espacio. Pues hasta aquí, que nos vemos en el próximo episodio, que ya sabéis que nos podéis escribir, consultar, recomendar temas para futuros capítulos y cuidaros mucho, tened muchísima salud. Nos vemos pronto.